Él es consultor, es político, también escritor, abogado, como veníamos, así lo presentamos en la entrevista, porque queríamos conocer cuál era su opinión tras el resultado electoral a nivel nacional de este pasado 26 de octubre. Bueno, es dentro de en mi opinión, ¿no?, de lo que le podía pasar al país, creo que el mejor resultado. La gente ha decidido, primero tuvo la suerte de usar un nuevo sistema que es el de boleta única, que creo que no hay dudas que ha sido muy beneficioso para todos. Ha transparentado, ha ordenado toda la cuestión económica en relación a los partidos políticos, es decir, una mejor utilización de los recursos de todos. Pero también tenemos que tomar nota de algunas cosas que se dejan como pasar lateralmente y creo que en esta situación son centrales. Por un lado, que haya participado solamente el 68% de las personas en capacidad de votar es un dato muy, no solamente llamativo, nos tiene que alertar, porque no solo, se trata de la menor participación desde el regreso de la democracia y además es una participación inferior a la vivida en el 2001. Con lo cual tenemos prácticamente un tercio de las personas que están habilitadas a votar que dijeron no me gusta ninguno de los candidatos. Y eso nos tiene que llamar la atención por todo lo que implica para la salud de la democracia. Por otro lado, tenemos un gobierno que, si bien se muestra, ha triunfado en principio, más allá de la abstención en estas elecciones, hasta el día de hoy no cuenta con un plan económico que llegó gracias a la ayuda y la fuerte intervención del Tesoro de los Estados Unidos, y esto no es un dato menor, porque estamos en una economía que está lejos de repuntar, que el 40% de la capacidad instalada en la mayoría de las industrias es la norma, solamente en áreas como la petrolera o el gas tienen un mayor uso, estamos ahí hablando del 80% de la capacidad instalada, con lo cual estamos viendo que la economía no tiene posibilidades en este contexto de arrancar. Por otro lado, en cuanto a lo institucional, la composición de las cámaras hoy no ha variado después de esta gran elección que hizo el gobierno, porque en el caso del justicialismo, peronismo, como se lo quiera llamar, kirchnerismo en todas sus versiones, ha renovado en sí la cantidad de legisladores que estaban en juego, con lo cual si el gobierno de Javier Milei no negocia, no dialoga en el futuro, probablemente no pueda avanzar con reformas centrales que el país necesita, como es tener una nueva ley laboral o eliminar o bajar impuestos a futuro para que la economía reactive. Estos primeros tres datos que les doy son muy relevantes porque de la misma manera que les digo, miren, el gobierno ganó la elección, también tenemos que decir, miren que las cosas en esencia no han cambiado. Si teníamos teorías conspirativas hasta hace poco, donde hablaban de un eventual juicio político o que desde Córdoba se esté preparando un gabinete, esto no ha cambiado, porque hoy, como se va a componer el Congreso a partir del 10 de diciembre, si no se negocia, vamos a seguir con estos fracasos legislativos que ha tenido el gobierno hasta hace una semana atrás. Después hay otro dato que no es menor, de por qué la gente terminó votando de esta manera, sabiendo que todas las encuestas le daban muy mal al gobierno hasta hace una semana atrás, y que tiene que ver con la violencia electoral. Probablemente hemos estado frente a una campaña de las más sucias que hemos visto en larga data. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, el caso Spert, lejos de resultar en algo beneficioso para la estrategia del kirchnerismo, peronismo, como lo querramos calificar, o oposición, les ha resultado algo nocivo, porque el electorado moderado dijo no, pero si van a volver de esta manera, no los quiero.
Y esto tiene que llamarnos la atención para el futuro poder trabajar en campañas que tengan que ver mucho más con las propuestas y no como en esta, que en ningún caso, ni gobierno, ni oposición, ni ninguna de las terceras fuerzas nos han contado cuáles eran las propuestas. Les pregunto a ustedes, ¿han escuchado de alguna propuesta en campaña en esta oportunidad? Sí, no, porque todo se centró precisamente en lo que cada uno, en los problemas y denuncias penales que cada uno tenía, ¿no? De los candidatos y toda esta cuestión que los acercaba más del lado de la corrupción. Claro, nadie nos contó cuál es el país que viene y el electorado lo que quiere es esperanza, ¿no? Y más en una situación donde todos sabemos que el país no está pasando por un buen momento y que la gente en general está poniendo garra a esta situación. Entonces lo que menos quiere es ruido en lo económico, en lo político, porque altera la vida diaria. De la misma manera les digo, la foto final no fue de un Milei triunfante, sino más bien de un PRO ganador, porque nos quedamos en provincia de Buenos Aires con la imagen de Santilli y en la capital federal con Patricia Bullrich. Obviamente que hemos tenido también otras fotos en el interior, como han sido, creo que en más de 16 distritos, en las cuales no teníamos de protagonista la Libertad Avanza, sino más bien a viejas figuras de otras fuerzas que se han montado sobre este frente oficialista. Por otro lado, lo que tenemos que tener claro es que hemos llegado a esta etapa de la presidencia de Javier Milei con un presidente montado sobre la imagen de Donald Trump, que es el mismo presidente americano que se atribuyó el triunfo y habló de un nuevo orden dentro del contexto de las Américas, que esas fueron sus palabras hoy temprano. Ahora, en relación a esta situación y a este planteo que precisamente un presidente de otro país intervenga y plantee una propaganda política y se ponga en campaña, ¿acaso no es muy peligroso? ¿La gente lo tiene que tomar a la ligera, no tiene que asustarse o hay que abrir un poquito la atención y tener mayor cuidado? Porque parece como que fuera algo insignificante. Presidente juega su partido puertas adentro, ¿no? Trump lo que está tratando de mostrar es hacia los Estados Unidos, que es su política de seguridad nacional, inclusive con lo que significa ahora para ellos la lucha contra el narcotráfico, la pelea contra el cártel de los soles, etcétera. Es un mensaje que necesita este presidente americano para reforzarse puertas adentro. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer es sí el trabajo introspectivo de un Javier Milei que tiene que salir puertas afuera a pedir la ayuda para ordenar el mejor plan económico de la historia del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero es un poco incoherente, se supone que era el mejor, pero si el Tesoro americano no intervenía en los últimos días con $2.000 millones, esto detonaba por el aire. Y no es garantía a futuro, porque lo que hemos visto también es que el propio secretario del Tesoro Bessel lo que ha hecho fue una devaluación controlada, porque pasamos del comprar campeón hasta hace 2 meses atrás, 3, a 1.200 y pico de pesos por dólar. Hoy se siente cómodo en 1.500 y probablemente la semana que viene se sienta cómodo en 1.600, porque estos retrocesos, estos golpes de timón que tienen que ver con el mercado, no duran mucho, ¿no? Porque hoy las acciones subieron, pero si no hay plan a la vista, van a volver a caer los bonos y va a volver a subir el dólar. Ahora, entonces esta idea de que si ganaban estaba garantizada la estabilidad económica y que la gente se tenía que tranquila, entonces solamente un espejismo, es solamente un relato, argumento, una propaganda política. Nos tenemos siempre que hacer la pregunta más sencilla, no complicarnos demasiado. ¿Tenemos reglas laborales para generar empleo? No. ¿Tenemos una baja o eliminación de impuestos que permita a la pyme salir adelante? No, tampoco. Mucho menos una nueva ley jubilatoria
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Milei para que el emprendedor pueda poner sus ahorros en marcha y generar nuevo empleo? Eso no ha cambiado nada. Por ahora seguimos con el esquema de timba y va a necesitar que el gobierno de los Estados Unidos siga poniendo plata, porque nosotros ya no tenemos más. Si depende del propio gobierno de Milei, esto se detona mañana mismo, porque no tienen reservas. Las reservas netas están en torno a los 10.000, 11.000 millones de dólares, negativas. Sí, pero el gobierno en este sentido anunció que intentaría estas reformas laboral, jubilatoria, baja de impuestos, y si uno ve, por ejemplo, la situación en la que quedaron muchos gobernadores, incluido el de nuestra provincia, hablo de la provincia de Jujuy, que estaban en Provincias Unidas, bueno, podemos decir billetera mata galán, y viendo cómo actuaron en relación a los aprietes del gobierno nacional, seguramente para justificar cierta gobernabilidad, posiblemente apoyen estas reformas. Bueno, esperemos que haya un diálogo finalmente entre el gobierno nacional y las provincias, que hasta ahora no hemos visto porque siempre se quedaron en el amague, las provincias cumplían en acompañar y era el gobierno nacional el que jamás cumplió ninguno de sus acuerdos. Ahora hay una situación diferente. Nosotros podemos aspirar a ir a una nueva legislación laboral, etcétera, pero la realidad hoy es que el gobierno ya no tiene más dinero y que no sé quién va a salir a cubrirles las espaldas si no son los americanos para que el dólar no se les dispare. Claro, la realidad no cambió en absoluto. En nada, acá lo que hubo es un freno de la sociedad a un sector de la política, porque volvamos al principio, un tercio del electorado dijo no me gusta ninguno. Otro tercio dijo estoy en contra y otro que apoya, un poquito más, ¿no? Obviamente del tercio. Pero la realidad es que hoy el gobierno de Javier Milei no tiene los recursos para salir adelante. Tampoco tienen un plan para bajar impuestos y poder reactivar. Y les queda negociar, pero hay que ver si la velocidad en la que se trata una nueva ley laboral para generar alguna expectativa va a ser la misma con la necesidad que tienen de poner plata en el mercado para que la divisa americana no se les dispare. Doctor, bueno, Nazareno Etxepare, muchas gracias por su tiempo con Radio Universidad. La verdad que, bueno, al final del programa queremos conocer también otros puntos de vista en relación al resultado de las elecciones de ayer. Muy amable, hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Así pasaba entonces el doctor Nazareno.